¿ya? Y luego hablamos sobre algunos parámetros que son importantes cuando seleccionamos métodos de diagnóstico serológico. Ojalá nos dé el tiempo suficiente. Déjenme un minuto. Acá, ¿ya? La quimioluminiscencia se encuentran dentro de los ensayos los inmunoensayos que se han utilizado, en los últimos, digamos que 30 o 35 años, para poder realizar, pues, detecciones, ¿ya? O determinaciones basadas en el principio inmunológico de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Está dentro de estos ensayos en los que uno puede utilizar al mismo tiempo utilizar un ensayo que nos permita procesar, pues, grandes cantidades de muestra. Con eso acortamos el tiempo de trabajo, ¿ya? Y algo importante en estos ensayos de quimioluminiscencia, como en los ensayos inmunoenzimáticos que ya hemos hecho con ustedes en las clases, es que se pueden realizar de forma automática. Ya existen equipos automatizados que prácticamente son robots en los que ustedes colocan el reactivo, colocan las muestras, programan el equipo y dejan procesando las muestras, el equipo hace todo, ¿ya? Eso se da para los ensayos de quimioluminiscencia como para los ensayos inmunoenzimáticos. Sin embargo, también estos ensayos se pueden hacer, como lo hemos hecho en laboratorio, de forma manual, ¿ya? Una de las diferencias en quimioluminiscencia versus los test inmunoenzimáticos, y han visto también la clase anterior, la inmunofluorescencia. En el caso de quimio y de test ELISA, se pueden hacer manual, y el marcador, ¿ya? O la molécula que marca y que nos permite lecturar la reacción es en el caso de la ELISA es una enzima, ¿no es cierto?, que reacciona con un sustrato. En el caso de la quimioluminiscencia es una molécula que emite luminiscencia y que reacciona también con su respectivo sustrato y nos permite, pues, captar esa reacción de luminiscencia, que es traducida por un equipo que me lee la luminiscencia y me la traduce en un valor en el que yo puedo calcular de forma objetiva un resultado para un paciente, ¿ya? Ya vamos a ir hablando de algunas ventajas y desventajas respecto a quimioluminiscencia ELISA, que es como está preparada esta presentación. A diferencia del test de inmunofluorescencia que hemos trabajado, que han trabajado, porque yo no estuve en la clase pasada, en el caso de la inmunofluorescencia se podrán dar cuenta, es más complejo automatizarla, no es que no se pueda. Se puede, pero es un poco más complejo automatizarla, y la lectura, en el caso de la inmunofluorescencia que han hecho, se requiere la observación visual del operador, y el operador debe tener un entrenamiento específico para poder visualizar y entender lo que va a ver al microscopio, ¿ya? Eso es un poco más complejo para poder automatizar, pero sí hay algunos programas que han diseñado últimamente algunas empresas que ayudan bastante en la lectura e interpretación de resultados en inmunofluorescencia. Se ha avanzado bastante en los últimos años. No ha llegado mucho de eso a nuestro país aún, porque más nos basamos en estos otros ensayos que son masivos, ¿no? Que es más factible poder trabajar, ¿ya? Entonces, el CLIA, ¿ya? El CLIA, como lo dice por su nombre en inglés, que es Chemioluminescent Immunoassays, o ESSEI, ¿ya? Es un fenómeno por el que algunas reacciones químicas, ¿ya? Que liberan energía en forma que no es de calor, sino de luz, pues se pueden aplicar para reacciones antígeno-anticuerpo, ¿ya? En el ensayo de quimioluminiscencia, o CLIA, como se abrevia por sus siglas, ¿ya? Se utiliza reactivos que tienen un intermediario que se excita electrónicamente y que emite fotones de luz que son captados por un equipo. Este equipo me traduce estos fotones en valores objetivos que me permiten, pues, realizar una determinada valoración cuando hago el proceso de una muestra, ¿ya?
Este fenómeno de luminiscencia o quimioluminiscencia se produce cuando hay una reacción química, ya donde electrones saltan en capas más altas de átomos, ya de capa más alta a capa más baja, y ese disminuir o ese trance que tiene el electrón de una capa a otra dentro del átomo, dentro del orbital atómico, pues emite un tipo de energía que no es calórica, sino es luminosa. ¿Ya? Algunas sustancias tienen estas propiedades químicas de emitir luz, ¿ya? Y son sustancias denominadas quimioluminiscentes. Se utilizan, por ejemplo, para numerar relojes, para algunos animales como las luciérnagas tienen en forma natural esta propiedad, y bueno, se ha descubierto esta propiedad y se ha aplicado al campo en el diagnóstico, ¿ya? La observación e investigación de estos fenómenos data de una larga historia, ¿ya? Antes se consideraba que era algo pues maléfico, ¿no? Y luego, bueno, se fueron haciendo más estudios, se aperturó un poco más la mente gracias a los investigadores, y se observó que puede tener usos beneficiosos pues para el ser humano, ¿no? Este fenómeno de luminiscencia es un proceso en el cual un material genera una radiación no térmica o no calórica, ¿ya? Y esa emisión de luz se da por medios diferentes a la combustión, puede ocurrir a temperaturas bajas, no requiere un calor. Entonces muchas de estas reacciones de luminiscencia en laboratorios las trabajamos a temperatura ambiente, ¿ya? La intensidad de emisión luminiscente es baja, ya no es elevada, no es que ustedes destapan su tubo y va a emitir la luz así como si fuese pues un resplandor en un concierto de rock, sino son emisiones ínfimas que van a ser captadas pues por un equipo lector, ¿no? Para eso son los lectores de quimioluminiscencia o los lectores CLIA, como comúnmente los llamamos en el laboratorio, ¿ya? Entonces, su aplicación en medicina, ya en este área por lo general se emplean en detecciones de sustancias químicas, en biopsias de tejido, en dosajes hormonales, en dosajes de marcadores tumorales, en detección de anticuerpos contra antígenos microbianos en las enfermedades infecciosas. Tiene una infinidad de usos, ¿ya? Se puede ver, es propio el uso de la inmunoquimioluminiscencia en laboratorios, ¿ya? En el laboratorio clínico, los sistemas que llevan a cabo esta reacción se han diseñado especialmente para los inmunoensayos de quimioluminiscencia, ¿ya? Y el método de lectura es mucho más sensible que el test inmunoenzimático, ¿ya? Solo que ahí se modifica o se cambia la molécula marcadora, ya no es una enzima, lo mencioné hace un momento, es una molécula quimioluminiscente, ya que emite luz. Entonces esa es la reacción que se lectura en el lector CLIA, ¿ya? Se registra la intensidad de luminiscencia relativa en función de la concentración que pueda determinarse de forma cuantitativa. Esa es una ventaja de este ensayo, es cuantitativo mayormente, ¿ya? Generalmente este ensayo permite obtener mayor selectividad, detectabilidad y un rango lineal mejor comparado con las reacciones de espectrofotometría o de espectrometría de absorción, ¿ya? Generalmente las reacciones CLIA o los chemioluminescence assays se utilizan para detección de moléculas de menor tamaño porque tiene mayor sensibilidad, ¿ya? En los dosajes hormonales, por ejemplo, es lo ideal, sobre todo en los dosajes de hormonas tiroideas, que son moléculas de tamaño un poco más pequeño respecto a otras moléculas que regularmente dosamos. Lo recomendable es usar un ensayo CLIA, ¿ya? Se define la emisión de radiación electromagnética normalmente en la región del espectro visible o infrarrojo cercano, ¿ya? Esta es producida por una reacción química, y para que se dé la reacción quimioluminiscente es necesario que la reacción produzca un exceso de energía que sea frecuente, sobre todo en las reacciones redox, ¿ya? El hecho de que este exceso de energía se disipe con emisión quimioluminiscente va a depender de la estructura molecular de los intermediarios o de los productos de reacción, ¿ya? Las reacciones quimioluminiscentes pueden generarse mediante dos mecanismos básicos. Está la reacción directa y la reacción indirecta, ¿ya?
Acá tenemos una imagen de la reacción directa y de la reacción indirecta. En la reacción directa se parte de un reactivo A y un reactivo B. Generalmente es un sustrato y una sustancia oxidante que reaccionan generando un intermediario de reacción en un estado electrónicamente excitado. Ese intermediario, cuando se relaja a un estado fundamental, emitirá un fotón de energía, ¿ya? Generalmente estas reacciones requieren un catalizador que ayude a disminuir la energía de activación para que llegue ese intermediario al estado excitado, ¿no? Y de esta forma se aumenta el rendimiento de la reacción. En la reacción indirecta se da una transferencia de energía. El mecanismo es el mismo que para la formación del intermediario que está electrónicamente excitado, pero este no puede emitir directamente el fotón. Entonces, para dar la reacción de quimioluminiscencia se requiere una sustancia fluorófora a la cual se transfiere la energía, y de esta forma generará o se excita para volver al estado fundamental emitiendo el fotón de energía, ¿ya? O la energía luminiscente, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de un ensayo CLIA? Son similares, ¿ya? Al ensayo, a los inmunoensayos que hemos visto. Hay una reacción inicial que proporciona el intermedio o producto, una conversión del exceso de energía química en excitación electrónica. Hay una transferencia de energía de quimioluminiscencia, en el caso de la quimioluminiscencia indirecta, y finalmente la emisión de luz por parte de las especies excitadas, ¿ya? El rendimiento cuántico va a depender de los rendimientos cuánticos de los otros pasos anteriores, ¿no? Entre ventajas y limitaciones, ¿cuáles son? La intensidad de emisión es función de la concentración de las especies químicas implicadas, por lo que las medidas de intensidad de emisión pueden emplearse con fines analíticos, ¿ya? Para hacer dosajes cuantitativos, ¿no? Tiene buena sensibilidad, un intervalo amplio para detección de concentraciones, ¿ya? Se pueden detectar niveles desde los femtomoles para algunas moléculas. No requiere una fuente de excitación externa, por lo que se traduce en una ausencia de dispersión y de señales de fondo, ¿no? En la reducción de interferencia debido a estos procesos de excitación que pueden ser no selectivos, ¿no? Cuando uno usa algún instrumento analítico. Entonces tiene esas ventajas. Es versátil, se puede utilizar la técnica para cualquier tipo de especie química, ¿ya? Sustratos, catalizadores, inhibidores, fluoróforos, ya dan reacciones acopladas y aumentan o disminuyen la concentración de los reactivos y se acoplan fácilmente a los diferentes métodos de detección en cromatografía, en electroforesis capilar o en los inmunoensayos, que es lo que vamos a ver ahora el ejemplo. Existen factores experimentales que pueden afectar el rendimiento y la velocidad de reacción, ¿ya? La estructura química del precursor, la naturaleza y la concentración de las sustancias que favorecen estos procesos, el catalizador elegido, la temperatura, la fuerza iónica, algunos aceptores de energía, iones metálicos, hidrofobicidad en el disolvente y también la composición en la disolución. Estos aspectos generalmente en los inmunoensayos comerciales, porque nosotros los compramos, los inmunoensayos de quimioluminiscencia comercialmente, lo debe tener en cuenta el fabricante en la preparación de sus reactivos. Preparar soluciones isotónicas, ¿no es cierto?, que no contengan metales pesados, para poder favorecer la reacción de una forma adecuada y utilizar sustratos y aceptores de energía óptimos para que no afecten la reacción, ¿no? El tiempo de medida de la señal luminiscente, debido a que varía en función del tiempo, pues es importante tener en cuenta, ¿ya? La emisión de luz alcanza un máximo después de la línea base en un destello rápido menor de 1 segundo. Entonces, lo que se debe hacer en las lecturas es leer, pues inmediatamente uno termina la reacción, ya una línea base en un rápido destello menor
que en un segundo o en emisión continua puede durar desde minutos a horas. Entonces, lo ideal es leer de inmediato en cuanto termina el tiempo de incubación, porque se sigue emitiendo luminiscencia, pero ya los niveles van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Entonces son precauciones que se deben tener en cuenta en estos ensayos, ya cuando uno termina la reacción y finaliza la lectura. Ya, si hablamos del ELISA versus la quimioluminiscencia, las pruebas ELISA o los reactivos ELISA son inmunoensayos versátiles y se utilizan en los laboratorios de investigación y diagnóstico para cuantificar, para detectar analitos ya que encontramos en nuestro organismo. Sin embargo, hay necesidad de detectar analitos que se encuentran en concentraciones ínfimas o bajas en los diferentes fluidos y organismos. Entonces, en el caso del ELISA, estas bajas concentraciones es más complejo poder detectarlas por este ensayo. Lo ideal es utilizar un ensayo CLIA, ¿ya? Por otro lado, los ensayos ELISA utilizan anticuerpos conjugados a enzimas que una vez que se añade el sustrato cromogénico, cataliza una reacción química y produce en la muestra un cambio de color visible y cuantificable también, ¿no? Y que eso es, bueno, hasta cierto grado una ventaja. Yo en la prueba ELISA puedo ir viendo cómo se va desarrollando la reacción entre enzima y sustrato. En el ensayo CLIA no puedo apreciar eso. Yo solo veo los reactivos que están ahí incoloros y no puedo ver si transcurre o no la reacción. Y en el ELISA sí. El ELISA, así como decimos comúnmente, me va chismeando si el paciente da reactor o no reactor, si sus valores son altos o no, por la coloración que voy observando a medida que transcurre la incubación entre enzima y sustrato, ¿ya? En los ensayos ELISA se puede utilizar para detección de un analito en una muestra de forma cualitativa o para hacer mediciones cuantitativas, ¿ya? En las cuales requiere pues trabajar con curvas estándares. Ustedes han hecho ahora en los laboratorios las pruebas ELISA cualitativo y cuantitativo, entonces han podido ver la diferencia en ambos, y lo mismo sucede en el caso de los ensayos CLIA, ya se puede dar de forma quali o de forma cuantitativa también, siempre trabajando con curvas de concentración, ¿no? Curvas de calibración. El ensayo CLIA en los últimos años ha ganado pues, mucho espacio en los laboratorios de investigación, de diagnóstico, incluso en los laboratorios de control de alimentos, ya en los laboratorios de análisis y control farmacológico también, ¿no? Porque tiene pues buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Esos términos es necesario que los comprendamos, ya de eso tenemos que hablar más adelante. Parten en el mismo fundamento técnico que los test ELISA, con la diferencia de que en este caso la enzima acoplada al anticuerpo de detección cataliza una reacción quimioluminiscente, ¿ya? Que resulta en la emisión de fotones de luz que producen un cambio de color visible, ¿no? En comparación con otros métodos analíticos, la medición de luz o luminometría proporciona una buena sensibilidad, ya de hasta 1 picogramo por mililitro, con un rango de detección amplio, ¿no? Y el uso de instrumentación que no es tan costosa, ¿ya? Generalmente los equipos de lectura de quimioluminiscencia, pues en cuestión de precios son comparables a los equipos lectores ELISA, ¿ya? Ahora, si usted consigue para su laboratorio un equipo que le lea tanto quimioluminiscencia como ELISA, pues fantástico, mucho mejor, porque usted puede combinar ensayos, ¿no? O sea, utilizar el equipo le rinde mejor un equipo para 2 cosas, y uno puede utilizar pues en algunas determinaciones los test ELISA, es conveniente, y en otras pues un ensayo CLIA, ¿no? En el ELISA, bueno, el sustrato utiliza sustratos cromogénicos, tetrametilbenzidina, ABTS, y en el CLIA utiliza sustratos luminiscentes como luminol o éster de acridimio, ¿ya? La señal en el ELISA se mide por un cambio de color, en el CLIA por emisión de luz, ¿ya? La sensibilidad, bueno, el ELISA tiene alta sensibilidad, pero el CLIA es ultrasensible, ya lo hemos mencionado, ¿no? Detecciones de hasta los femtomoles. En el ELISA es una técnica sensible, rápida, fácil de automatizar,
y utilizado pues ampliamente, ¿no? En el CLIA es ultra sensible, ya los reactivos son estables, se puede automatizar, tiene un buen rango dinámico y, bueno, bajo fondo o probabilidades de que haya errores de lecturas de fondo, ¿ya? Entonces son algunas comparaciones que se hacen de ambos inmunoensayos. Dentro de las ventajas, un buen rendimiento, buena sensibilidad, ya lo hemos mencionado, ya permite detección de concentraciones de analito más bajos y el diagnóstico pronto y temprano de la enfermedad, ¿ya? Se usa el luminol como un trazador para aumentar la fuerza de la señal y producir una reacción de brillo que tenga larga duración, superior a otros sustratos, ¿no? Es hasta 1000 veces o 100.000 veces más sensible que la ELISA, ¿ya? Hay buena linealidad y la discriminación de la señal también es mejor. El ELISA, por ejemplo, no puede leer valores de densidad óptica mayor a 3 unidades de densidad óptica o 3 unidades de absorbancia. Y si llega hasta 3, una lectura, por ejemplo, en un ensayo que usted hace, debe diluir la muestra y volver a procesar. Ya en el ensayo CLIA, el rango es mucho mayor, ¿ya? Entonces, evita tener que repetir nuevamente las muestras, ¿no? Procesar muestras diluidas cuando los valores son muy elevados, ¿ya? El sustrato de quimioluminiscencia tiene una vida útil de hasta 3 años, es superior a la inmunofluorescencia o al radioinmunoanálisis, ¿ya? Los resultados son más rápidos, el tiempo de incubación es menor. Entonces, por ejemplo, si usted en un ELISA incuba, tiene 3 periodos de incubación de 30 minutos, en el CLIA normalmente los periodos de incubación suelen ser de 15 minutos y eso acorta bastante el tiempo en el que usted puede emitir el resultado, ¿ya? El tiempo de trabajo también acorta, ¿no? Y si es automatizado, pues mucho mejor, ¿no? Es fácil de adoptar, ya que los procedimientos son similares, son procedimientos de inmunoensayo. Y, perdón, acabo de ver un mensaje en el chat que no se ve. ¿No se ve la presentación? Se ve, doctora. Ah, ya, perdón. Ya recién estoy viendo el mensaje. Bien. Les decía, los ensayos de quimioluminiscencia son sencillos de adoptar. Si usted en su laboratorio hace ELISA, pues con seguridad puede hacer quimioluminiscencia fácilmente. Ya es sencillo de adoptar, es simplemente el uso de, bueno, otros reactivos y otro equipo, ¿no? Y bueno, para mostrar un ejemplo de procedimiento, bueno, hemos preparado un ensayo CLIA para detección de antígeno prostático específico, ¿ya? La línea es Monobind, ¿ya? Es una línea de reactivos. Existen infinidad de líneas de reactivos en el mercado. Esta es la que teníamos disponible, por eso la hemos colocado, pero me interesa que ustedes vean lo que el dosaje de antígeno prostático específico total y tiene un producto de catálogo, ¿ya? Que es importante tener en cuenta cuando uno hace pedido de reactivos a fábrica, por ejemplo. Normalmente acá nosotros cuando trabajamos en los laboratorios tenemos proveedores o importadoras que nos proveen reactivos, ¿ya? Hay un empresario, bueno, que manda personas que nos proveen el reactivo. Yo quiero que me dé antígeno prostático específico total por CLIA, entonces me trae. Pero ¿qué tal que yo quiero importar? Por ahí yo soy un emprendedor o por ahí mi laboratorio pues tiene la posibilidad de importar de fábrica y soy un vendedor de servicios, como hay ya muchos laboratorios en Santa Cruz, se especializan en ciertas técnicas. Hay laboratorios especializados en marcadores tumorales, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los laboratorios privados derivan sus marcadores tumorales a estos laboratorios centrales. Y bueno, estos lo que hacen es importar directo, ¿no? Cuando hay posibilidades, entonces usted tiene que colocar el catálogo de productos para que le envíen lo que usted necesita, ya que es importante tener en cuenta. O si hace un pedido, por ejemplo, a un proveedor nacional, también es importante tener en cuenta esto, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de la técnica? Ya tenemos, bueno, el antígeno presente en el paciente reacciona con un anticuerpo marcado con una enzima al cual se le agrega un anticuerpo biotinilado, ¿ya? Estos van a reaccionar, ¿ya?
en un primer periodo de incubación, y luego sobre esto se agrega un sustrato, ¿ya? Que va a reaccionar en un segundo periodo de incubación, ¿ya? Entonces tenemos acá anticuerpo marcado con biotina, antígeno nativo, que es el antígeno presente en la muestra del paciente. Ya tenemos el anticuerpo marcado con una enzima que se coloca en exceso, ¿ya? Y en los complejos antígeno-anticuerpo que se van a formar van a reaccionar pues con el anticuerpo biotinilado y luego con el sustrato que se adicionará. El esquema de reacción es similar a un test ELISA, ya se realiza la prueba en pocillos, solo que los pocillos no tienen fondo claro, sino son plásticos, ya, y bueno, no son transparentes como en el ELISA, ¿no? Entonces tenemos acá pocillos de reacción. Fíjense, el esquema es similar al de las pruebas ELISA, ¿ya? 96 pocillos de 12 filas, 12 columnas por 8 filas, ya, que se deben mantener refrigerados. Tiene una solución de lavado concentrado que igual se debe diluir para preparar para la prueba. Tiene un reactivo trazador, ya, que es un vial que contiene anticuerpo marcado con enzima, anticuerpo IgG monoclonal marcado con enzima y con biotina, ¿no? Tiene, bueno, como es una prueba cuantitativa, tenemos los sueros que forman parte de la curva de calibración, sueros que contienen antígeno de PCA en diferentes concentraciones. Fíjense, 0, 5, 10, 100, 25, 50 y 100, ¿no? Y el reactivo señala, ya que es un frasco que contiene luminol baferado, y reactivo señal B, que es un frasco que contiene peróxido de hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que diseñar o hacer el esquema de reacción, ¿ya? Se coloca, pues, qué muestra uno va a procesar en cada pocillo, ¿ya? Se sugiere normalmente procesar en duplicado, es lo ideal, aunque puede hacerlo solamente una sola vez por cada paciente, ¿no? Se coloca 25 microlitros de suero paciente, ya, o del suero de referencia cuando preparamos la curva de calibración. A este se adiciona el reactivo trazador PCA, ya, a todos los pocillos, ¿no? Y como vemos acá, entonces hace el esquema de reacción, está colocando la muestra, ya, acá, y el reactivo trazador según el esquema de reacción. Es importante que manejemos un esquema de reacción siempre, porque esto nos orienta qué estamos poniendo en cada pocillo. Se agita suavemente unos 20 a 30 segundos, se cubre la placa y se incuba a temperatura ambiente 30 minutos. Posterior a ello, se elimina el contenido de la microplaca, ya, por decantación, ya, y se seca luego con papel el exceso, ¿no? Con papel absorbente. Ya, para hacer el lavado, ya una vez que se hace el lavado con 350 microlitros de tampón de lavado, ya, en este caso, para este método de PCA por Aculite es 4 veces, se lava, 4 a 5 lavados manuales, ¿no? Según las instrucciones del fabricante. Usted llena el pocillo, agita unos minutos, unos 30 segundos y luego elimina el exceso, ¿ya? Como vemos acá en la imagen, ¿ya? Fíjense el procedimiento de lavado. Está terminando, elimina, y ahora va a colocar la solución de lavado. Lo hace en parte, fíjense, agita unos minutos, espera y luego descarta. Y absorbe. ¿Ya? Hace un segundo lavado y bueno, repite eso hasta completar 5 lavados, ¿ya? Para cada
para cada pocillo. Ya, entonces fíjense, es sencillo, ese procedimiento de lavado es similar a las pruebas ELISA. Ya generalmente es como procesar un test ELISA, ¿no? Luego se adiciona 100 microlitros de solución de trabajo del reactivo señal a todos los pocillos, ¿ya? Y se incuba a temperatura ambiente durante 5 minutos, ¿no? Una vez que incubamos, se hace la lectura, ¿ya? De las unidades relativas de luz o las URL de cada pocillo, esto entre 0,2 a 10 segundos demora por pocillo, ¿no? Utilizando un luminómetro de microplacas o un lector CLIA, ¿ya? Máximo se debe leer a los 30 minutos después de adicionar el sustrato. Y algo importante, estos equipos de quimioluminiscencia tienen incluido un software, un programa que me permite hacer la lectura ya en el equipo y eso me copia los resultados a una computadora que uno puede utilizar cualquier portátil o alguna computadora en el laboratorio. Entonces el software me traduce ya los resultados, me los lleva al equipo y me emite los resultados en valores o en unidades ya internacionales según uno programe, ¿no? Entonces acá vemos las lecturas, déjenme checar, están acá las unidades de luz, ya, que me lee por cada muestra y en base a ello pues emite la concentración, en este caso del PCA es nanogramos por mililitro que contiene la muestra, ¿ya? Entonces, para los resultados se utiliza una curva de respuesta de dosis para evaluar la concentración del PCA total en las muestras de desconocido, ¿ya? Se registran las unidades de luz obtenidos en la impresión del lector, del microplacas, ya se grafica las unidades de luz para cada referencia de suero en duplicado, si la concentración corresponde al PCA total sobre un papel de gráficos lineal, ¿no? Aunque esto no lo hace uno si tiene el software instalado en su computadora, ¿ya? Se traza la curva de ajuste con los puntos trazados y se hace la determinación de la concentración para los desconocidos, ¿ya? Si yo tengo un software incluido en mi máquina, entonces evito todo este trámite de graficar los valores obtenidos con las concentraciones de los sueros de referencia. Directamente el software me calcula los valores de nanogramos por mililitro del antígeno prostático específico, ¿no?, que tiene, ¿ya? Sin embargo, si hago un cálculo manual, ¿ya? Lo que hacemos regularmente o que hemos hecho siempre es interpolar valores dentro de la curva, ¿no? Si una muestra me da un valor, por ejemplo, de 13.200, ¿ya? URLU, perdón, yo ¿qué hago? Ubico 13.200, ¿entre qué valores puedo encontrar? Entonces, entre 8.391 y 16.252, ¿ya? Y luego, pues, hago la interpolación, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Y obtengo mi valor en nanogramos por mililitro luego de realizar la interpolación. Ya en realidad es, bueno, es sencillo trabajar, mucho más sencillo cuando uno tiene el equipo y el software indicado, pero hay que saber de dónde vienen los cálculos y cómo vienen los cálculos, ¿no? Eso sería de este primer tema. No sé si hay alguna consulta o alguna pregunta que quieran hacer o quieren hacer las preguntas después, también hay esa opción. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro temita, ¿ya? Doctora, para que no le dé el tiempo. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a trabajar. Ya, este temita es valoración de metodologías diagnósticas para tamizaje serológico. ¿Todos entienden el término de tamizaje cuando hablamos de tamizar? No, doctora, ¿no lo puede explicar, por favor? Claro que sí. ¿Han usado alguna vez el URUP?
que usamos comúnmente en nuestro medio, bueno, ahora no tanto, no se usa mucho, pero antiguamente nuestras abuelas, nuestras mamás utilizaban un cernidor, que es el urupé, ¿no es cierto?, hecho de palma, para poder separar, cuando uno tenía que hacer pan, separar las partes. Antes se molía, ¿no es cierto?, en tacú o en batán la harina. No venía nada procesado como viene ahora. Entonces, el urupé o el cernidor nos permitía separar lo más grueso de las harinas de lo más fino para hacer el pan de arroz, para hacer el pan de trigo, los bizcochos de maíz, por ejemplo, o para hacer los tamales de maíz curtido. O sea, para un montón de cosas usamos los cernidores. Eso se llama también tamiz, ¿ya? Entonces, el hecho de tamizar quiere decir separar, clasificar, ¿ya? Y se usa pues en todos los campos de las diferentes profesiones, ¿ya? Por ejemplo, los agrónomos, que trabajan en la exportación de granos, en la producción alimentaria, tamizan o usan diferentes tamices para separar los granos que vienen desde el campo. Aquí, ¿quién consume sésamo, chía? ¿Alguno de ustedes lo consume? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Conocen la planta de sésamo, de chía, el amaranto, por ejemplo? ¿Se han preguntado alguna vez cómo viene eso desde el campo? El sésamo es una vaina, ¿ya? Entonces, o sea, se da en vaina, y bueno, para cosechar, lo tienen que cosechar antes de que se abra y se desparramen todas las semillas de sésamo en la tierra. Y bueno, el cosechador corta la planta y sacuden en un hule grande, y bueno, cae semilla y cae chala. Entonces, cuando llega a la procesadora tiene que separar la chala, la basura, de la semilla, que es la ideal, la que nosotros consumimos, ¿no? Que viene bonita, que la venden en los mercados o en el súper, ¿no? La que uno le echa al yogur, o la que le ponemos a las galletas o al pan cuando hacemos, ¿no? Entonces, utilizan tamices para seleccionar adecuadamente las semillas, ¿ya? ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque en laboratorio nosotros también hacemos tamizajes, también nos permite las pruebas de laboratorio seleccionar poblaciones de individuos con diferentes objetivos que nosotros tengamos, ¿ya? Yo puedo seleccionar en la población universitaria, por ejemplo, aquellos individuos que ya están inmunes para la hepatitis B, de aquellos individuos que no están inmunes para hepatitis B, para saber a quiénes les debo aplicar los esquemas de 3 dosis de vacunas de hepatitis B, ¿no? Y eso, si bien me va a generar un costo el comprar pruebas para identificar quién es inmune y quién no, pero me permite ahorrar el costo en vacunas que no debo aplicar al que ya está inmunizado. Puedo seleccionar poblaciones de individuos inmunes, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no es cierto?, de aquellos que aún no lo están, ¿ya? O hepatitis A, que es una infección viral que causa, bueno, hepatitis, ¿no? Y que permite, pues, en el caso de los niños, poder aplicar vacunas para hepatitis A, que son costosas, ¿no? Y es más económico tamizar o seleccionar quién no está inmune para saber a quién voy a inmunizar. Tiene diferentes fines, ¿ya? En el caso de los bancos de sangre, por ejemplo, es importante el tamizaje serológico, porque me permite seleccionar poblaciones de individuos sanos, de aquellos que tienen alguna infección que es transmitida por sangre y que no va a ser objeto de ser donante, ¿no? Que no es adecuado para donante de sangre, ¿ya? Permite hacer un intento para reducir la incertidumbre, por ejemplo, inherente al manejo de patologías en los individuos, ¿no? Entonces, utilizamos las pruebas diagnósticas para tamizar, para seleccionar una población, ¿ya? Y podemos tener en cuenta, o nos permite tomar acciones en los diferentes grupos poblacionales para saber cómo podemos proceder ante una determinada patología, ¿ya? El objeto del tamizaje, desde el punto de vista clínico, médico, es netamente con el objeto de hacer un adecuado manejo de salud, jamás con el objeto de discriminar una población de otra, ¿ya? Y esa de discriminar, si me hago una prueba, por ejemplo,
y voy a decir, ay, no, no me junto con este porque tiene chaga, o no me junto con este porque le dio varicela en chico, o tiene hepatitis A, y era pobre. O sea, ese tipo de acciones o ese tipo de comportamientos pues no son del personal de salud, ¿no? De quien tiene vocación. Siempre el objetivo en el campo nuestro de la salud pues es ayudar. Ya el lema nuestro es siempre cómo puedo ayudar, ¿no? Como qué puedo hacer yo con esos resultados, cómo ayudo para mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, el tamizaje serológico me permite identificar en una población quién está en alto riesgo y quién está en bajo riesgo para una patología. Ya esto ha permitido, por ejemplo, en Bolivia, poder determinar cuáles son las poblaciones donde hay mayor prevalencia de Chagas de aquellas donde no las hay, ¿no? A través de estas pruebas de tamizaje serológico. Y se toman más acciones, se invierte más recursos en aquellas poblaciones donde pues hay más Chagas que en otras, ¿ya? Entonces uno utiliza la serología, ¿ya? Para evaluar una población y discriminar entre el que no tiene la infección, en el que tiene la infección, y incluso hay pruebas que nos permiten identificar si alguien pues recién se ha infectado, quizás no con serología, quizás utilizando ya otras pruebas un poco más modernas, ¿no? ¿Ya? Algunos conceptos necesarios para ello, bueno, que es importante tener en cuenta el concepto de prevalencia, ¿ya? La prevalencia es el número de personas infectadas en una población en un determinado tiempo específico, ¿ya? Sobre el total de individuos que viven en esa población, ¿ya? A eso se refiere la prevalencia, en realidad la proporción de individuos infectados en una población en un determinado momento. Y cuando hablamos de incidencia es la cantidad de casos o de individuos que recién se infectan, ¿ya? Durante un periodo de tiempo específico para esa patología, ¿ya? La incidencia nos permite demostrar o nos muestra la probabilidad de que una persona de cierta población resulte afectada por dicha enfermedad, ¿no? En determinadas patologías, por ejemplo, la incidencia se incrementa en ciertos periodos de tiempo. Las infecciones respiratorias, por ejemplo, se incrementan durante el invierno, donde la temporada fría, ¿no es cierto? En tanto que las infecciones febriles causadas por arbovirus como dengue, como chikungunya, como zika, aumentan su incidencia durante el verano, cuando hay mucha lluvia y proliferan los mosquitos, que son los vectores de estas enfermedades. Entonces, estos datos que son epidemiológicos, ya que no son tan técnicos de laboratorio, pero que nos permiten a nosotros poder tomar acciones para poder prever qué es lo que podemos hacer o programar que requerimos en laboratorio a futuro, ¿no? Es importante conocerlas, ya de ahí que el bioquímico tiene que conocer su entorno. Si usted es jefe de laboratorio o trabaja en laboratorio como encargado en una determinada área, digamos, le dicen, bueno, si es serología, sé que tengo que estocarme de reactivos para COVID cuando ya se acerca el invierno, ¿no? Porque ahora el COVID se quedó, o reactivos para influenza, o me voy a estocar de pruebas de dengue antes del verano porque van a haber muchos casos con sospecha de dengue, ¿no? Y no puedo decir, ay, no, yo soy de química, a mí qué me importa, no, porque cuando viene alguien con dengue o con sospecha de COVID, le hacen pruebas complementarias. Entonces, esas pruebas complementarias requieren que uno tenga un stock de reactivos listo para utilizar, ¿no? Y que no se puede acabar mientras está en el pico del cuadro, en el pico del brote, como se llaman ahora, cuando hay un incremento de casos porque aumenta la incidencia. Entonces tenemos que estar listos para ello. Entonces son datos y son parámetros importantes que pues uno debe hacer seguimiento. Ahora más bien que tenemos páginas, o sea, gracias al internet, pues uno puede ir monitoreando las diferentes enfermedades, ¿no? Diariamente, y más o menos prever qué es lo que se puede hacer y ver el historial a lo largo de los años, y regularmente pues los ciclos se repiten, ¿no? Entonces uno puede prepararse para la guerra o para la batalla, como
como profesional para poder aportar y para poder trabajar correctamente, ¿no?, en beneficio de la población, sea de un laboratorio público o sea de un laboratorio privado, no importa, ¿ya? Lo importante es que uno haga un buen trabajo, tenga un buen desempeño y cumplamos un servicio óptimo para beneficio de los pacientes o de los clientes, ¿no? En algunas enfermedades también es importante tener en cuenta que puede haber una prevalencia baja porque se curan rápido o porque se mueren, ya como sucede con la rabia, o que los casos de incidencia también están en incremento, pero se mantiene la prevalencia porque igual o se curan o se mueren, ¿no? Cuando hay un pico de casos, ya que suelen darse algunas situaciones dinámicas, ¿ya? Lo importante en el caso de las pruebas diagnósticas, ya que se usan para diferentes fines que nos permiten seleccionar estas poblaciones, ya para buscar casos y descartar sanos de enfermos, es que podamos confirmar un diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo podemos determinar quién está sano de quién está enfermo? En las pruebas diagnósticas hay un límite o un valor de corte, ¿ya? En inglés se llama cutoff y ustedes lo van a escuchar bastante o lo van a leer en los libros, por ejemplo, de valoración de parámetros o de validación de métodos analíticos. El valor de corte o la línea de corte es un parámetro que se establece para determinar, para los diferentes analitos y que me permite, en el caso de la serología, determinar la reactividad de una muestra, o sea, si es reactor, si es positivo o si es negativo. En el caso de hacer dosajes cuantitativos, ese valor de corte me permite determinar si está dentro de parámetros normales o si está incrementado su valor, ya como marcadores tumorales o como valores hormonales, por ejemplo. Entonces, ese valor de corte me permite esta discriminación, ya sanos de infectados, en el caso de una enfermedad infecciosa, normales de personas con alteración, ¿ya? Lo ideal es que las pruebas o los test me den valores de corte que si yo los grafica las poblaciones, como vemos acá, pues los separe completamente, ¿ya? Sin embargo, señores, en la vida real no sucede eso, sobre todo en el caso de enfermedades infecciosas, puede ser que tengamos este tipo de situaciones con los tests o con los ensayos. Se está trabajando para que lleguemos a esto, pero aún tenemos esto, ¿ya? En los ensayos. Entonces, para una correcta evaluación en una prueba diagnóstica, se deben conocer tanto la sensibilidad, la especificidad, determinar valores predictivos positivo y negativo, índices de eficiencia pronóstica, razón de verosimilitud, ¿ya? Positiva y negativa, curvas ROC, que quiere decir Reisberg Operating Characteristics Curve, o CURVE, ¿ya? Y otras pruebas múltiples que permiten identificar confiabilidad, repetibilidad de un test o prueba. No vamos a ver todos, vamos a trabajar con sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo hoy, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo proceso una población de individuos sanos e infectados y obtengo resultados como estos, tengo individuos sanos que me dan valores negativos e individuos enfermos que me dan valores positivos, es lo correcto. Pero dentro del grupo de enfermos, algunos me dan negativos. Estos constituyen los falsos negativos. Y dentro del grupo de sanos, algunos me dan resultados positivos. Estos constituyen falso positivo. ¿Por qué? Porque son los sanos con resultado positivo. El verdadero positivo sería el enfermo con resultado positivo, ¿no? El verdadero negativo, el sano, con resultado negativo, y voy a tener un falso negativo, que es el individuo enfermo con resultado negativo. Se pueden dar en los diferentes test por muchas razones, ¿ya? La evaluación de pruebas o nuevos métodos de diagnóstico se compara el nuevo método, ¿ya?, frente a una prueba estándar, y para ello se debe tener una población de individuos debidamente clasificados, ¿ya?, como sanos o portadores, o como sanos o no portadores, o como enfermos o portadores, o infectados o portadores, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, dosar o identificar, mejor dicho, probar un nuevo reactivo para
diagnóstico de COVID, digamos, ¿ya? O qué sé yo, de Chagas. Quiero identificar un nuevo reactivo para Chagas. Para probar un nuevo reactivo, no puedo probarlo en el pueblo común. O sea, no puedo irme a la universidad y decir, a ver, vengan los 2.000 estudiantes de bioquímica y farmacia y los voy a testar para Chagas a todos, ¿no? Y de ahí decir, ay, este test es bueno o no es bueno. Porque yo no sé de los 2.000 estudiantes quién realmente está infectado y quién no está infectado. Si yo voy a probar un nuevo test, lo tengo que comparar con un test de referencia, ¿ya? O con un suero referencial. Entonces, cuando evaluamos nuevos métodos o nuevos reactivos, utilizamos sueros o muestras de referencia, es decir, muestras de individuos en los que ya sabemos que sí tienen la infección y que no tienen la infección, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un ensayo y comparar algo nuevo que quiero introducir con algo que ya está parametrizado. Eso es importante, ¿ya? Entonces, uno, luego de que testa el nuevo reactivo, por ejemplo, yo hago una organización de mis datos. Ya tengo que organizar mis datos. Entonces, coloco en una tabla de distribución de frecuencias, como vemos acá, de 2×2, ¿ya? Los valores de la prueba estándar o los valores conocidos. Si digo Chagas, ¿quién la tiene y quién no la tiene? Entonces, presente, ausente. Y testo el reactivo. Entonces, ¿quién me da positivo? ¿Quién me da negativo? Entonces, aquellos individuos que tienen la enfermedad y que me den resultado positivo van a ser verdaderos positivos. Los individuos que tienen la enfermedad y me den resultado negativo van a ser falsos negativos, ¿ya? Los individuos que no tienen la enfermedad y me den resultado negativo son verdaderos negativos. Y los individuos que no tienen la enfermedad y me den resultado positivo son falsos positivos, ¿ya? Entonces, fíjense, yo tengo en una columna para la prueba de referencia o el suero o la población referencial, los que tienen la enfermedad, que se los considera como enfermos o infectados, y los que no tienen la enfermedad como sanos o no infectados. Por otro lado, para el test evaluado voy a tener los resultados positivos obtenidos en el test y los resultados negativos obtenidos en el test. Eso me va a sumar el total de la población, ya de acá, y de acá me tienen que sumar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la sensibilidad de un test, ya? La sensibilidad para una prueba se define como la capacidad de una prueba para identificar correctamente aquellos individuos o aquella población que tiene o que presenta la enfermedad o una patología, ¿ya? Y se calcula o viene a ser igual al número de sujetos con resultado positivo y que tienen la enfermedad dividido entre el total de sujetos que tienen la enfermedad, ¿ya? Es decir, los verdaderos positivos entre el total de individuos enfermos o infectados multiplicado por 100, ¿ya? En todo caso, la sensibilidad es la probabilidad, ¿ya? O la proporción de individuos infectados que son correctamente identificados por un test diagnóstico, ¿no? Ya la probabilidad de individuos o la proporción de individuos infectados que son correctamente identificados por un test diagnóstico, ¿no? La proporción de sujetos con resultado positivo entre el total de individuos enfermos, ¿ya? Entonces, o la proporción de individuos infectados o muestras positivas correctamente identificadas por un test. A eso se refiere la sensibilidad. O sea, un test es más sensible cuanto más probabilidad de detección de individuos infectados, pues, o enfermos me da, ¿ya? Cuando hablamos de la especificidad se define
como la capacidad de una prueba para identificar aquellos individuos que no tienen la enfermedad o que no están infectados, ¿ya? Y se calcula entre el total de individuos que no tienen la enfermedad o la infección con resultado negativo, es decir, los verdaderos negativos, sobre el total de individuos sanos que han sido evaluados o testados, multiplicado por 100. En todo caso, la especificidad es la proporción de individuos sanos o no infectados que son correctamente identificados en el test, ¿ya? También tenemos los valores predictivos, ¿ya? El valor predictivo positivo es la probabilidad que tiene un individuo de estar enfermo cuando el resultado de la prueba es positivo, ¿ya? Es una probabilidad que va condicionada a que el paciente que resulte positivo a la prueba tenga la enfermedad. ¿Y cómo calculo el valor predictivo positivo? Vendría a calcularse haciendo un cociente entre el total de individuos infectados con resultado positivo, ¿ya? Sobre el total de resultados positivos en el test multiplicado por 100, ¿ya? El valor predictivo negativo viene a ser la probabilidad de que un individuo con resultado negativo no esté enfermo y se calcula entre el total entre los individuos sanos o no infectados con resultados negativos dividido entre el total de resultados negativos en el test, ¿ya? Y eso multiplicado por 100. O sea, valor predictivo negativo, la probabilidad de que al tener un resultado negativo no tenga la infección. Valor predictivo positivo, la probabilidad de que al tener un resultado positivo sí tenga la infección, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de cálculo, ya digamos, volvamos al tema de la evaluación del reactivo de Chagas, ya digamos que testamos 4.000 muestras, ¿ya? 2.000 de personas sanas y 2.000 de infectadas, ¿ya? Para Chagas, de estas 4.000, de las 2.000 sanas, 1.950 me dieron negativas y 50 positivas. Y de las 2.000 infectadas, 1.990 positivas y 10 negativas. Lo traslado esto a un cuadro de distribución de frecuencias de 2 por 2, ¿no? Entonces tenemos 2.000 sanos, 2.000 infectados. De los 2.000 sanos, 1.950 me dieron negativo, 50 positivo, y los 2.000 infectados, 1.990 positivo y 10 negativo. ¿Cómo calculo la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos? Para la sensibilidad me voy con los infectados. Acuérdense la proporción de personas infectadas correctamente identificadas por el test, divido los infectados con resultado positivo, que son los verdaderos positivos, entre el total de infectados, multiplicado por 100, ¿ya? Eso no está ahí. El dato, eso lo pueden ustedes calcular. Ya, 1990 dividido. El primero da 99,5, doctora. Ya, me da aquí 99,5% de, se expresa en porcentaje, ¿ya? La sensibilidad. Ahora la especificidad viene a ser el total de individuos sanos que son correctamente identificados por el test, dividido los individuos que no están infectados con resultado negativo, los verdaderos negativos, entre el total de individuos sanos. Entonces, 1950 dividido 9,5, doctora. 90 y 7,5. Ya, 97.5. Igual lo expresamos en porcentaje, ¿ya? Lo expresamos en porcentaje. Ahora, el valor predictivo positivo, que viene a ser la probabilidad de que una persona con resultado positivo sí tenga la infección. Entonces divido
individuos infectados con resultado positivo entre el total de resultados positivos en el test, ¿no? 1990 dividido entre 2040 y multiplicado por 100 me da 97,5. 97.5. Y eso se expresa también en porcentaje. Y, o sea, quiere decir que si mi resultado es positivo, tengo 97% de posibilidad de que sí tenga la infección. Algo importante con los valores predictivos es que estos dependen de la prevalencia de la infección en la zona donde se aplique el test, ¿ya? O la prueba. Si la prevalencia es elevada, pues la probabilidad o el valor predictivo positivo es más elevado, ¿no? Si la prevalencia es menor, el valor predictivo positivo va a ser menor, ¿ya? Y el valor predictivo negativo, ¿cuánto me da? Que es la probabilidad de no tener la infección si mi resultado es negativo. 99,5, doctora. 99,5, ya, igual por ciento. Ya, entonces eso pues puede variar estos valores predictivos dependiendo del grupo poblacional, ¿ya? Acá hay otro cuadrito, ya para calcular, por ejemplo, en otro grupo, donde la prevalencia es 1%, por ejemplo, para Chagas, tenemos 100 infectados y 9.900 sanos, ¿no? Tenemos, al evaluar el test, el valor, los verdaderos positivos son 99, falso negativo 1, entonces divido 99 entre 100, me da 99% de sensibilidad. Y la especificidad de los 9.900, 9.405 me dieron negativos, dividido entre el total de sanos por 100 me da una especificidad del 95%. Mis valores predictivos, fíjense, como la prevalencia es menor, el valor predictivo positivo es menor, ¿no es cierto? Y el valor predictivo negativo, pues, incrementa, ¿ya? 599 dividido entre 594 por 100 me da 16%, 17, digamos, y el valor predictivo negativo, 9.405 dividido entre 9.406 me da 99.98%. Ahora, si la sensibilidad y especificidad se mantienen, pero si la prevalencia es del 5%, fíjense, la sensibilidad y especificidad se mantienen, 99 y 95%, pero el valor predictivo se va a incrementar en esta población donde hay mayor prevalencia de la infección, ¿ya? Se incrementa a 51, el valor predictivo positivo, y el negativo, bueno, se mantiene, ¿ya? Entonces, bueno, este es un resumen de ambos que hemos visto, ¿ya? Y bueno, sensibilidad. Este es un ejemplo de cálculo que se los voy a poner de tarea, ya junto con la presentación que les voy a subir ahora. Es cortito para que puedan practicar los conceptos, ¿ya? Y bueno, son dos preguntitas cortas de esto. En evaluación de reactivos, entonces es importante detectar, utilizar reactivos que tengan elevada sensibilidad, especificidad y poca variabilidad. Ya se calcula un índice de variación o índice de variabilidad por intratest e intertest cuando uno está elaborando reactivos de diagnóstico, ¿ya? Y eso es importante antes de sacar al mercado algún reactivo. La sensibilidad y especificidad, si son mayores del 85 o 90%, son ideales para trabajar, ¿ya? ¿Cómo puedo cerciorarme de que el reactivo tiene buena sensibilidad y especificidad? Si compro un reactivo comercial, es importante, pues, que busque publicaciones que hagan referencia al reactivo o a la línea que voy a comprar, ¿ya? Si puedo en el laboratorio testarlo antes de usarlo también, es bueno tener un panel pequeño de sueros positivos para probarlo, ¿ya? Y utilizar paneles de seroconversión, es decir, de individuos que han sido negativos y a los que después se seropositivizó
su muestra también es lo ideal, ¿no? Poder trabajar con ese tipo de paneles, ¿ya? Y en especificidad también buscar publicaciones, utilizar muestras negativas para la patología que uno va a investigar y también utilizar muestras que sean reactivas para otras enfermedades. Por ejemplo, si estoy evaluando un test de Chagas, puedo testar o corroborar que sea bueno ese test utilizando submuestras de individuos que son positivos para malaria, para leishmania, para sífilis, para tuberculosis, para ver si no hay reacciones cruzadas, ¿ya? A eso se refiere paneles de sueros heterólogos, ¿no? Y muestras frescas también es importante procesar, ¿ya? ¿Cómo consigo muestras positivas? Ya es importante tener, el panel de sueros implica un conjunto de sueros, ¿no? Que yo conozco su reactividad, ¿ya? Entonces hay que caracterizar y confirmar con otros tests para tener la certeza de que es positivo, que tengan reactividad alta y baja, con la certeza de que es positivo y un volumen suficiente para testar, ¿no? Bien conservados, es importante, ¿no? Lo ideal es congelarlos y descongelarlos cuando los vaya a usar y alicotar, digamos que conseguía un individuo de COVID y conseguí sus 2 muestras de seroconversión de cuando no tenía y de cuando tuvo y durante el transcurso, ¿no? Que a veces en esta pandemia se ha podido hacer con algunos pacientitos aquí en el laboratorio de la facultad. Entonces, sangrarlos una buena cantidad para tener guardadita la muestra y poder testar cuando me toque hacer un ensayo, ¿ya? Eso es importante. Obviamente el paciente tiene que querer colaborar, ¿no? Para donar una buena cantidad de suero. Ya en mi caso, por ejemplo, yo trabajé muchos años en Cenetro y yo era el control negativo en todo. Ya era, no tenía, nunca me dio rubiola, nunca me dio sarampión, no tenía vacuna, estaba negativa de toxoplasmosis, Chagas, sífilis, era la negativa de todo. Entonces cada año me sangraban unos 100 mililitros para el panel de negativos, ¿no? Yo era el control negativo en todo, hasta que me vacunaron de rubiola y sarampión cuando me embaracé, entonces se acabó el negativo ahí. Entonces hay que tener la predisposición también de pacientitos que puedan colaborar para poder donar suficiente cantidad de suero para tener controles internos en el laboratorio, ¿ya? Y si usted no puede conseguir esos paneles, pues los puede comprar. Hay empresas que lo venden también, ya cuando uno se dedica al diseño de reactivos. Ojalá alguno de ustedes alguna vez les toque trabajar en empresas que preparan paneles de sueros, por ejemplo, no sé, como Randox. Hay una serie en Brasil, está BioClean. Entonces, fantástico sería que alguno de ustedes pueda llegar hasta esos lugares, ¿no? Y ya trabajar en diseño de pruebas o en producción, ¿no? Sería grandioso, ¿ya? Un panel de seroconversión, que ya son muestras de suero o plasma obtenidas de un solo paciente con intervalos de tiempo determinados, ¿ya? En los que pues, conocemos el momento de la contaminación o de la infección, ¿ya? Entonces nos permite obtener de ese mismo paciente, primero negativo y después se hizo positivo, se hizo más positivo, bien positivo y después va decreciendo. Ya eso es ideal, ¿no? Eso es un oro para el laboratorio. Muestras heterólogas se refieren a muestras positivas para diferentes marcadores, ¿ya? Y muestras negativas también para el test que se está analizando, ¿no? Hay falsos positivos para el marcador, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos, ¿ya? Y bueno, ¿cómo identifico la variabilidad? Se hace por publicaciones, interensayo e intraensayo. El interensayo, uno durante la realización de los diferentes ensayos del test, pues puede testar la misma muestra 2 a 3 veces, ¿ya? En diferentes intervalos de tiempo. Y el intraensayo, testar la misma muestra unas 25 veces en el mismo grupo o conjunto en el caso de un ELISA, por ejemplo, en la misma placa, ¿ya? El coeficiente de variación para el intraensayo es menor al 10%, lo ideal. Y si es interensayo, no debe tener un coeficiente de variación mayor al 20%, ¿ya? Monitorear los procesos es importante, ya determinar indicadores para monitoreo de procesos,
definir parámetros de aceptación cuando diseñamos pruebas, hacer análisis rutinario y establecer responsabilidades técnicas son importantes, ¿no? En estos aspectos, ¿ya? Bien, chicos, eso es todo lo que quería mostrarles hoy. Ya, es lo más importante. No sé si hay preguntas, me imagino que sí hay preguntas, quizás, ¿no? Hay muchas cosas probablemente que son nuevas para ustedes. Quizás no a todos les toque testar o evaluar reactivos, pero alguna vez a alguno de ustedes les va a tocar encontrarse o entender los conceptos de sensibilidad y especificidad. Si llegan a ser directores de programas, responsables de diagnóstico, responsables de laboratorio, cuando le oferta un reactivo, generalmente le dicen, mire, es buena sensibilidad, tiene y es específico. Entonces, hay que entender a qué se refiere aquello. Y otra cosa importante, en el caso de enfermedades infecciosas, hay que tener en cuenta que la sensibilidad y especificidad también está asociada al antígeno que utiliza el test, si yo voy a detectar anticuerpos, ¿ya? O a la especificidad del anticuerpo que capta el antígeno en el caso que voy a hacer detección de antígeno. También son aspectos importantes y aspectos técnicos que hay que leerlos, hay que investigarlos en la bibliografía que se publica. Por ejemplo, en esto de COVID se publicó bastante los primeros meses, entonces ya cuando nos tocó acá Bolivia, ya nosotros sabíamos cuáles eran los principales antígenos que se expresaban en el virus y que inducían una respuesta inmune. Entonces, cuando tocó comprar reactivos, muchos bioquímicos, ya más o menos sabíamos qué nucleoproteína tenía que tener el test para poder adquirirlo, cuál era mejor, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes también, lo que implica que hay que estar actualizándose constantemente, ¿ya? Buscando bibliografía, dependiendo de la rama o del campo donde ustedes estén, ya sea para serología, en enfermedades infecciosas, marcadores tumorales, en el área de química, en el área de bacteriología, donde les toque trabajar, tienen que estar actualizados, hacerse de un equipo de colegas de trabajo que se apoyen mutuamente y compartir información. La mejor forma de avanzar es compartir lo que sabemos y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Sin importar si yo soy hincha de Blooming o de Oriente o de un partido o de otro, lo importante es apoyarnos porque esa es la forma como avanzamos como región y como avanzamos también como país, ¿no es cierto? Aportando lo mejor de nosotros, preparándonos, ¿ya? No sé si hay preguntas, y si no hay preguntas, podemos terminar. Doctora, ¿Sí? yo tengo una consulta, pero no relacionada al tema, ¿Ya? sino de las exposiciones.